para este año estamos esperando una desaceleración de ese crecimiento de 6,6% que pronosticamos para el año pasado, que en buena medida tuvo lugar una vez que las economías comenzaron a reabrirse y se vieron favorecidas también por factores externos como una abundancia del crédito internacional a costos muy bajos, la recuperación de los precios de las materias primas y también flujos importantes de remesas, particularmente a América Latina. Entonces, una vez que vemos que algunos de esos factores comienzan a debilitarse, para este año esperamos más bien una estabilización del precio de las materias primas y que ese efecto de la reapertura de la economía se disipe un poco. Esperamos un crecimiento de alrededor de un 2,5% para este año, aunque con mucha variabilidad entre los países de la región. Para el caso de Paraguay, estamos de hecho esperando un crecimiento de 5%, aunque podríamos ajustarlo en los próximos meses dependiendo del impacto que se prevea que pueda tener la sequía de la que se está hablando en estos momentos. Bueno, antes de pasar en ese detalle de Paraguay, me parece interesante esos elementos comunes que encontrábamos en la entrevista que sacábamos el fin de semana, Adriana. Los crecimientos de los últimos años no fueron suficientes para atender problemas endémicos que tenemos a nivel de América Latina, como la informalidad o quizás reducir la pobreza, aumentar la cantidad de personas en el nivel económico medio, o inclusive esos sectores más vulnerables que fueron muy golpeados en la pandemia, que siempre son golpeados por estar en esa situación, pero en esta pandemia como que se visibilizó más, y me refiero a los jóvenes, a las mujeres, por ejemplo. Al respecto, ¿qué nos puedes comentar también de este análisis que estuvieron realizando? Sí, incluso antes de la pandemia, como comentabas, América Latina se venía desacelerando. Luego del fin del superciclo de las materias primas en 2015, que significó un crecimiento importante para la región de hecho cayó en promedio en una recesión en 2015, 2016, y eso por supuesto tuvo impacto en el proceso que se venía dando hasta ese momento, y a partir de ese momento se detuvo, se estancó, que fue de una reducción de pobreza muy importante. Esta reducción de pobreza tuvo que ver en gran medida con el aumento de los salarios, con el aumento del empleo que se vio favorecido por el fuerte crecimiento que tuvieron las economías de la región en los últimos 15 años hasta 2015. Pero también por algunas políticas, digamos, de apoyo a la población que implementaron algunos países. Entonces, la reversión de esos factores que impulsaron el crecimiento dejaron a la región con un crecimiento estructuralmente débil, con altos grados de informalidad, personas que se encuentran en empleos que no tienen, digamos, protección social, que difícilmente ganan salarios elevados, y esto por supuesto en este contexto llega la pandemia y tuvo un impacto muy severo en toda la población, pero particularmente en estos grupos más vulnerables. Y si bien toda crisis, toda recesión tiene impacto sobre las capas más débiles de la población, en este caso, y como comentabas, esta crisis, este choque, tuvo un efecto muy particular sobre las mujeres que, digamos, tuvieron que abandonar el mercado laboral. De hecho, la participación femenina retrocedió a niveles de 10 años, y los jóvenes que se vieron imposibilitados de acceder a nuevos puestos de trabajo. Y esto podría, digamos, de alguna manera tener implicaciones a más largo plazo, porque en la medida en que trabajadores desempleados hayan migrado a la informalidad, en que las mujeres se queden fuera del mercado de trabajo por más tiempo, esto te puede significar cicatrices en las habilidades de los trabajadores, que puede tener consecuencias sobre la productividad y el crecimiento a largo plazo de las economías de la región. ¿Cuál es la proyección que se tiene en cuanto a la inflación? Mencionabas en la entrevista que te hacían que la limitación logística por los problemas derivados de la pandemia, todo lo que afectó, tuvo como un impacto en los precios, por supuesto, en el IPC.
nosotros a nivel local lo vemos, si bien no tenemos cifras como quizás Argentina, o sí, es una realidad distinta, pero de todas maneras para nosotros es muy impactante que de pronto, después de tener un más o menos 4,5% de inflación en los últimos 10 años, ahora ya hemos cerrado un 2021 con casi 7% de inflación. Y si desagregamos lo que es el segmento de alimentos, por dar un número, estamos allá encima del 15, 18% más o menos. Entonces es interesante conocer cuál es la proyección que se tiene a nivel global del tema de logística, para ver también si eso va a ir después impactando positiva o negativamente en esos precios de nuestros productos que forman parte de nuestro día a día. Sí, en la inflación hubo varios aspectos que, digamos, aceleraron estos precios. En los momentos más álgidos de la pandemia, tú tuviste una contracción de la demanda y de la oferta, que más bien tuvo un efecto deflacionario. O sea, la inflación en algunos países incluso fue negativa. Ahora,